En nuestro espacio de sexología es un gusto recibir a la licenciada María Marta Castro Martín. Ella es sexóloga educativa, es acreditada por la Federación Sexológica Argentina, es magíster en sexualidad y discapacidad, es profesora de la Diplomatura de Sexología Clínica de la Universidad de Congreso de la sede Mendoza, Argentina, es miembro honorario de la Sociedad Paraguaya de Estudios sobre Sexualidad Humana, es una referente en nuestro país en este tema que tiene que ver con sexualidad y discapacidad. Y la tenemos aquí, la saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer volver a estar en tu programa y agradecerte que difundas esta temática que es muy importante dar a conocer y visibilizar los derechos sexuales de las personas con discapacidad. Bueno, tal cual, fuera de cámara incluso estábamos comentando que el tema de la discapacidad genera a su alrededor muchísimos tabú, muchísimos mitos incluso, y hay muy poca información. Por eso queremos contribuir desde nuestro pequeño espacio simplemente a eso, a informar, a poder comprender como seres humanos a ese otro o esa otra que tiene como condición una cierta discapacidad. Plantear primero que no es una enfermedad, no todas las discapacidades son enfermedades, y bueno, a partir de eso queremos simplemente escucharte, María. Bueno, es importante lo que vos estás diciendo en función de que no es una enfermedad, porque bueno, el nuevo paradigma del concepto de discapacidad tiene que ver con esto de cómo la sociedad brinda apoyos a la persona que tiene una discapacidad, en este caso para disfrutar de su sexualidad. Venimos de hace 40 años atrás con un paradigma médico que buscaba como curar a la persona, y bueno, la medicina avanzó mucho. Lo que logramos con las medicaciones y con los tratamientos es mejorar la calidad de vida de la persona, pero esto no significa que va a dejar de tener un síndrome o que va a dejar de tener ese problema neurológico. Va a poder tal vez controlar, por ejemplo, problemas cardíacos como puede tener la persona con síndrome de Down o aquella persona que tiene epilepsia, controlar sus crisis epilépticas. Entonces, estamos ahora actualmente en un modelo social de la discapacidad en donde hablamos mucho de la inclusión laboral, la inclusión educativa, la inclusión inclusive en los juegos de plaza o en el turismo, pero hablamos poco de las cuestiones de la sexualidad. Así, programas como el tuyo que abren la puerta, que socialicemos este tema y que rompamos, ¿no? Con mitos acerca de creencias que tienen que ver con esta construcción social de pensar que la persona con discapacidad no tiene deseo o que no desea tener hijos o que no pueden tener hijos, inclusive dependiendo de la discapacidad. A veces hay, digamos, como una mirada de pero ¿cómo se te ocurre quedar embarazada si estás en silla de ruedas? ¿O cómo pensás en formar una familia si tenés un síndrome de Down, por ejemplo? Una persona con síndrome de Down, ¿cómo si vos tenés síndrome de Down pensás en casarte, no vas a poder? Bueno, esto que vos mencionás, María Marta, acabas de decir no vas a poder. Creo que es el principal límite que ponemos en la sociedad a las personas con alguna discapacidad. Dejar de lado su derecho a la sexualidad libre, plena y sobre todo saludable, porque pareciera que este derecho al placer incluso en personas con discapacidad queda totalmente fuera. Ni hablar de esto que vos mencionas, que tiene que ver con la maternidad, pero es interesante, ya que estamos en este inicio cercano de clases, mencionar cómo desde el ámbito familiar especialmente y luego también desde el profesional, podemos conversar con nuestros hijos, hijas, con los niños, niñas y adolescentes, con jóvenes universitarios que van a estrechar vínculos, y por suerte que así sea este año, cómo mencionar, cómo tocar este tema de la manera más clara
y natural posible. Bueno, en algún punto, esto que vos estás diciendo, ¿no? De la charla en familia, a veces cuesta mucho naturalizar la conversación referida a la sexualidad, al sexo, a las relaciones coitales, porque pareciera que en general como que nos da pareciera como que fuese algo malo hablar de sexo, ¿no? En cualquier familia, cuando vos planteás el tema de, bueno, ¿qué educa la familia te dice, ay, bueno, yo con mi hijo, con mi hija me da vergüenza hablar de sexo. Bueno, esto pasa en familias que tienen familiares con discapacidad y sin discapacidad. Creo que lo primero es romper, digamos, ese tabú de hablar de sexo, ¿no? Y de hablar de sexualidad, entendiendo que el sexo tiene que ver más con órganos genitales, relaciones sexogenitales, funcionamientos de los órganos, y que la sexualidad abarca el sexo y las cuestiones sociales y afectivas, que yo llamo conductas sociosexuales, de cómo preparamos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, para integrarse en lo social con conductas sociosexuales que realmente les permitan generar vínculos afectivos, saludables, y que podemos empezar a hablar por ahí, por diferenciar, bueno, cuándo un vínculo es saludable y cuándo un vínculo es nocivo, cuándo yo puedo dar información a las personas que me rodean, ¿no? Si son personas conocidas, porque las veo todos los días, si son personas cercanas, si son personas que son amigos. Por ejemplo, diferenciar cuál es el compromiso afectivo que se tiene con un amigo, con una amiga, al compromiso afectivo que uno pone con alguien que es conocido. Claro. O alguien que recién conozco, ¿no? Esto genera a veces el querer tener o ser aceptado, genera que muchas veces la persona entregue fácilmente su WhatsApp y se llene de números de personas que no son tan conocidas. Entonces, bueno, poder hablar de estas temáticas en familia ayuda a empezar a diferenciar, ¿no? Bueno, de ahí creo que surge también esta importancia de la educación sexual integral, que también es otro tema en personas con la condición de discapacidad, especialmente discapacidad neurológica. Pareciera que tiene que quedar por fuera, que no es necesario. Total, ¿para qué? Si cuándo va a querer tener algún vínculo, como vos decís, o casarse o tener una pareja, claro, ¿no? Quedan como fuera de ese plano cuando verdaderamente no es así y por sobre todo es un derecho. Esto pasa mucho en estas personas que vos decís que tienen, digamos, desorganizaciones neurológicas, también en las personas del trastorno del espectro autista, en donde las familias se preguntan, bueno, pero si le cuesta socializar, si le cuesta ser amigos, si le cuesta ser amigas, ¿cómo es que va a poder tener un vínculo afectivo? Bueno, de hecho, tienen vínculos afectivos. Hoy conocemos mucho más acerca del trastorno del espectro autista y las mujeres, porque muchas antes estaba como más descrito el trastorno del espectro autista como que se daba más en los hombres, ¿no? En los varones. Hoy ya lo podemos detectar también mucho más fácilmente en chicas, en mujeres grandes, que te cuentan lo difícil que ha sido su adolescencia por no comprender, por ejemplo, estas cuestiones de pertenecer a un grupo utilizando tal vez el mismo corte de cabello o los colores en la ropa, el no entender por qué hay ciertas normas sociales para pertenecer a un grupo, en este caso, por ejemplo, adolescentes que tienden a vestirse igual para identificarse con el grupo. Una característica muy común en los adolescentes, bueno, la persona del espectro autista no comprende por qué todo eso, ¿no? Si me resulta más cómodo utilizar una remera, ¿por qué yo tengo que cambiar mi ropa para poder pertenecer a ese grupo? Bueno, sin embargo, es tan importante, ¿no? Este sentido de pertenencia, que parte también del concepto de inclusión.
de esta inclusión que cuesta tanto para que sea verdadera, para que sea real, cuesta en los vínculos que se dan dentro de la etapa escolar y ni hablar en la propia sociedad en la que vivimos, donde, bueno, todo es cuestionado o todo tiene que ver con prejuicios. La verdad es que se nos ha hecho súper corta esta charla, tenemos muchísimas cosas para saber y para consultarte. Si te parece, María Marta, vamos a quedar en contacto estrecho, como nos hemos acostumbrado a decir, para volver a contactarte muy pronto. Tenemos algunas consultas, tenemos muchas dudas respecto a este tema. Te seguimos en redes y en los talleres que das de manera virtual, así que vamos a estar muy cerquita, si te parece. Bueno, sí, me encantaría porque también es como que hay ciertas especificidades en las distintas discapacidades que necesitan una mirada muy, digamos, comprensiva sobre el por qué, ¿no? Hay que orientarlos de tal o cual manera, porque tiene que ver justamente con estas cuestiones que tienen, por ejemplo, el trastorno del espectro autista es muy diferente a una persona que tiene una lesión medular. Exacto. O que tuvo un accidente y nunca antes había tenido una experiencia sexogenital, o sí tuvo una experiencia sexogenital y tiene un accidente en moto y queda con una discapacidad. Bien, entonces, vamos a dejar pendiente este tema que justamente atiende a la diversidad, a las diversidades de seres humanos que somos, y justamente por eso otra de las cosas que no nos gusta hacer es generalizar en torno a la discapacidad, porque claro, estamos hablando de seres humanos, ¿no? Con sexualidades totalmente distintas. Pero bueno, un gusto recibirte en este nuestro espacio, y estamos en contacto muy, muy pronto para volver a comentar respecto a este tema. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar en tu programa. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto.